Dicen que hay una tierra donde el cielo se encuentra con la historia, una tierra donde cada piedra tiene memoria y cada grano de arena guarda un secreto que el mundo ha intentado olvidar. Esa tierra es Palestina. Muchos la conocen solo por la guerra, por los muros, por las noticias, pero pocos saben que aquí comenzó la promesa, que aquí caminó la fe, y que bajo su suelo todavía laten verdades que pueden cambiar cómo entendemos toda la humanidad. Entre ruinas, manuscritos ocultos y ciudades antiguas hay historias que nunca fueron contadas. Historias que conectan el pasado con el destino del mundo. Hoy te revelaré uno de los secretos más profundos de la Tierra Santa. Palestina no es solo un territorio. Es el corazón donde comenzó la historia del alma humana. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo historia, es revelación. Antes de comenzar esta historia fascinante, asegúrate de suscribirte al canal y dejar en los comentarios: la historia de Palestina me tocó el corazón. Eso ayudará a que más personas escuchen esta palabra y conozcan la verdad sobre esta tierra sagrada. 1. Una tierra donde todo comenzó. Imagina un amanecer en una tierra bañada por la luz dorada del desierto. El aire es cálido, las colinas se tiñen de cobre y a lo lejos el viento acaricia las piedras de antiguas ruinas. Esa tierra es Palestina, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y, sin embargo, donde comenzó el movimiento mismo de la historia. Antes de que existieran las grandes naciones y los mapas del mundo, Palestina ya era el puente entre tres continentes: Asia, África y Europa. Sus rutas antiguas unían imperios, sus montañas eran testigos del paso de profetas, y sus valles escenario de batallas que decidieron destinos. Aquí nacieron lenguas, culturas y creencias que moldearon a la humanidad. Los antiguos cananeos la llamaban su hogar, cultivando la tierra fértil del Valle del Jordán y comerciando con especias, aceites y metales preciosos. Los egipcios y mesopotámicos la codiciaban por su ubicación estratégica, porque quien controlara Palestina controlaba las rutas del comercio y el poder. Era una joya en medio del desierto. Pero hay un secreto que pocos conocen. Bajo el suelo de Palestina aún descansan ciudades enteras, enterradas por los siglos, donde arqueólogos descubren templos, pergaminos y objetos que confirman que esta tierra fue un cruce de civilizaciones desde hace más de 5000 años. Cada piedra que se desentierra revela una historia, y cada historia una promesa. Palestina no solo fue el escenario del pasado, fue el punto de partida de las tres grandes religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islam. Y lo más sorprendente es que, a pesar de los imperios, conquistas y guerras, el alma de esta tierra nunca desapareció. Permanece viva, respirando en cada rincón, esperando ser comprendida más allá de los conflictos. Así comienza nuestra historia, en una tierra donde las arenas del tiempo guardan los secretos de Dios, y donde cada amanecer parece susurrar: aquí nació la fe, aquí comenzó la humanidad. 2. Canaán, la tierra de las promesas. Después de contemplar los primeros pasos de la humanidad sobre el suelo palestino, la historia avanza hacia un capítulo decisivo: la llegada a Canaán, la tierra que, según las Escrituras, fue prometida a Abraham y a su descendencia. Era un territorio fértil, rodeado de montañas, valles y ríos que parecían susurrar la bendición de Dios. Allí, el cielo y la tierra se encontraban en un pacto eterno. Los antiguos pueblos que habitaban Canaán eran comerciantes, agricultores y constructores. Creían en muchos dioses y sus templos se alzaban sobre colinas como símbolos de poder y prosperidad. Sin embargo, en medio de esta diversidad, un hombre llamado Abraham escuchó una voz diferente, una voz que no venía del viento ni del trueno, sino del propio Creador.
Esa voz le dijo que dejara su tierra y caminara hacia un lugar que aún no conocía, a la tierra que te mostraré. Y esa tierra era Canaán. Con el tiempo, las tribus descendientes de Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos comenzaron a extenderse por la región. La promesa divina se entrelazaba con la realidad humana, una tierra de abundancia, pero también de desafíos. Los cananeos eran pueblos poderosos, con ciudades amuralladas como Jericó, cuyos muros parecían imposibles de vencer. Sin embargo, la historia demuestra que los muros más altos caen cuando una promesa divina los rodea. Pero aquí viene un secreto que pocos mencionan. Bajo las arenas de Canaán, arqueólogos han encontrado tablillas con los primeros alfabetos de la historia humana, inscripciones que podrían ser los antecesores del hebreo y del fenicio. En otras palabras, Canaán fue la cuna de la escritura que daría forma a la Biblia y, por lo tanto, al pensamiento espiritual de millones de personas. Esta tierra no solo fue escenario de promesas religiosas, sino también de una revolución cultural. Desde aquí nacieron las rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, y los pueblos que pasaban por Canaán llevaban consigo conocimientos, lenguas y tradiciones. Palestina en tiempos de Canaán era un punto de encuentro entre el cielo y la civilización. Así, el sueño de Abraham comenzó a tomar forma. Lo que empezó como una promesa personal se transformó en un legado que marcaría la historia de la humanidad. Y mientras el sol caía sobre los campos dorados de Canaán, el eco de aquella voz divina seguía resonando. Esta tierra será tuya y de tu descendencia para siempre. 3. Los tiempos de reyes y profetas. El paso del tiempo transformó la tierra de Canaán en el escenario de una nueva era, la de los reyes y los profetas. Aquellas tribus descendientes de Abraham, que alguna vez vagaron por el desierto buscando la promesa de Dios, comenzaron a unirse, a construir ciudades y a soñar con un reino propio. Y así nació el antiguo reino de Israel, con Jerusalén en su corazón, una ciudad que con el tiempo se convertiría en el centro espiritual del mundo. El primer gran rey fue Saúl, un hombre fuerte, valiente, pero atormentado por sus dudas. Tras él vino David, el joven pastor que derrotó al gigante Goliat con una simple piedra y una fe inquebrantable. David conquistó Jerusalén y la hizo capital de su reino, fundando una dinastía que aún hoy es recordada con respeto y esperanza. Su hijo, Salomón, llevó a Palestina a su época de oro. Bajo su reinado se construyó el Templo de Jerusalén, un santuario majestuoso cubierto de oro donde se guardaba el Arca de la Alianza, símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Pero detrás de ese esplendor se escondían conflictos. Las tribus se dividieron, el norte se separó del sur, y así nacieron los reinos de Israel y Judá. La prosperidad dio paso a la corrupción, y el poder cegó a muchos reyes. En medio de esa oscuridad surgieron las voces de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós y muchos otros, hombres que hablaban en nombre de Dios, denunciando la injusticia, la idolatría y el olvido de la fe. Los profetas fueron las conciencias vivas de su tiempo. Mientras los reyes buscaban poder, ellos recordaban que el verdadero reinado debía ser espiritual, no político. Isaías habló de esperanza en medio de la guerra. Jeremías lloró por la destrucción de Jerusalén. Ezequiel tuvo visiones que cruzaban los límites del tiempo. Todos anunciaban que si el pueblo no volvía al camino de la justicia, la tierra sería invadida y el templo destruido. Y así fue. Los asirios y luego los babilonios conquistaron la región. Jerusalén ardió en llamas y el pueblo fue llevado al exilio, pero incluso en medio de la desesperación, los profetas mantenían viva una llama, la promesa de que Dios restauraría a su pueblo y que un día nacería un rey justo, un Mesías que traería paz eterna.
Hay un secreto poco conocido de esta época. Arqueólogos han encontrado en Jerusalén y Samaria sellos de arcilla con los nombres de funcionarios mencionados en la Biblia, pruebas físicas de que aquellos reyes y profetas realmente existieron. Cada descubrimiento confirma que los relatos bíblicos no son solo historias de fe, sino también fragmentos de historia humana. En esos tiempos turbulentos, Palestina se convirtió en un símbolo del alma humana, brillante en su fe, pero frágil en su obediencia. Y aunque las coronas caían y los reinos se desmoronaban, la esperanza no moría. Porque en cada profecía, en cada lágrima y en cada oración, se escuchaba la promesa eterna. De esta tierra surgirá la luz que guiará a todas las naciones. Si estás disfrutando esta historia, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Cada clic tuyo nos ayuda a seguir contando historias que el mundo necesita recordar. 4. Invasiones y dominios extranjeros. Después de los tiempos de reyes y profetas, Palestina entró en una etapa turbulenta que marcaría para siempre su destino. La tierra prometida se convirtió en el corazón de la ambición de los imperios. Su ubicación entre el Mediterráneo y el desierto, entre Egipto y Mesopotamia, la hacía irresistible para cualquier potencia que soñara con dominar el comercio, la cultura y la fe. El primer gran golpe vino de los asirios, un pueblo guerrero que arrasó con el reino del norte de Israel alrededor del año 722 a.C. Llevaban consigo un poderío militar implacable y una política de deportaciones masivas. Miles de israelitas fueron exiliados y las tribus del norte desaparecieron, convirtiéndose en las legendarias 10 tribus perdidas de Israel. Aún hoy, historiadores y arqueólogos buscan su rastro entre las montañas de Asia y las tierras del Cáucaso. Pero la tragedia no terminó allí. Años más tarde, los babilonios, bajo el reinado de Nabucodonosor, sitiaron Jerusalén, destruyeron el templo de Salomón y llevaron cautivo al pueblo judío. A orillas del río Éufrates, en el exilio, los profetas como Ezequiel y Daniel mantuvieron viva la esperanza de regresar. Fue un tiempo oscuro, pero también el periodo donde nacieron algunas de las visiones más poderosas de la fe. La promesa del retorno, la restauración y el nacimiento de un nuevo pacto con Dios. Cuando el imperio babilónico cayó, los persas tomaron el control. Bajo el rey Ciro el Grande, el pueblo judío recibió la libertad para regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén. Fue un gesto inesperado, casi milagroso, que muchos consideraron la mano directa del cielo. Así se levantó el segundo templo, símbolo de esperanza y renacimiento. Sin embargo, la calma no duró mucho. En el siglo IV a.C., apareció un joven conquistador llamado Alejandro Magno, quien, con una velocidad asombrosa, se apoderó de todo el Medio Oriente. Palestina se helenizó. Las costumbres griegas, su lengua y su filosofía comenzaron a mezclarse con las antiguas tradiciones hebreas. De este encuentro entre culturas nacieron tensiones, pero también avances científicos y artísticos que influirían en la región durante siglos. Tras la muerte de Alejandro, sus generales dividieron el imperio. Palestina quedó atrapada entre las dinastías Seleucida y Ptolomea, viviendo años de luchas internas. Pero de esa opresión surgió una chispa de libertad. La rebelión de los macabeos, una de las gestas más heroicas de la historia antigua. Contra todo pronóstico, un pequeño grupo de guerreros judíos logró recuperar Jerusalén y purificar el templo, dando origen a la festividad del Hanukká, celebrada hasta hoy. Pero el poder imperial regresaría. En el siglo I a.C., los romanos extendieron su dominio sobre Palestina. Su presencia cambió todo. Construyeron caminos, fortalezas, acueductos y ciudades, pero también instauraron la opresión, los impuestos y el control militar. Fue bajo el yugo de Roma que el pueblo esperaba con más fervor la llegada del Mesías prometido. Y aquí está uno de los secretos más fascinantes.
Los arqueólogos han descubierto en Jerusalén monedas con la imagen de emperadores romanos junto a inscripciones hebreas de resistencia, lo que demuestra que, incluso bajo la ocupación, el pueblo de Palestina nunca dejó de luchar por su identidad. Así, la tierra que fue de reyes y profetas se convirtió en el escenario donde los imperios más poderosos del mundo chocaron una y otra vez. Pero ningún conquistador logró dominar lo que realmente hacía fuerte a Palestina: su fe, su memoria y su destino divino. Y fue precisamente en esos tiempos de opresión romana donde, en un pequeño pueblo llamado Belén, comenzaría una historia que cambiaría al mundo para siempre. 5. El nacimiento de Jesús y la era cristiana. El dominio romano había transformado a Palestina en una tierra de tensiones. Las legiones marchaban por los caminos, los impuestos oprimían al pueblo y los gobernadores imponían su voluntad con mano de hierro. Pero entre la miseria y la esperanza, el pueblo aún aguardaba una promesa antigua: la llegada del Mesías, aquel que liberaría a Israel y restauraría la justicia sobre la tierra. Fue en ese contexto que, en una pequeña aldea llamada Belén, en medio de una noche silenciosa, nació un niño que cambiaría la historia de la humanidad: Jesús de Nazaret. Su nacimiento, anunciado por profetas siglos atrás, fue humilde, en un pesebre, rodeado de animales, pero su mensaje trascendería imperios. Según los evangelios, los cielos se abrieron y una estrella brillante guió a sabios desde el oriente hasta ese lugar. Era una señal que decía al mundo: la luz ha llegado. Jesús creció en Nazaret, una aldea sencilla de Galilea. Allí aprendió el oficio de carpintero, pero también la sabiduría de las Escrituras. Cuando llegó el momento, comenzó a recorrer Palestina desde el mar de Galilea hasta Jerusalén, predicando el amor, el perdón y la fe en un Dios que no habitaba en templos, sino en el corazón de cada persona. Sus palabras desafiaban la rigidez religiosa y la autoridad política. Hablaba en parábolas, curaba enfermos, alimentaba multitudes y perdonaba a pecadores. Cada gesto suyo era una revolución silenciosa. Los lugares que Jesús pisó aún existen: el Monte de las Bienaventuranzas, donde pronunció el sermón más famoso del mundo; el río Jordán, donde fue bautizado; y Getsemaní, donde lloró antes de ser entregado. Cada piedra de Palestina guarda su huella, cada colina parece recordar su voz. Pero su mensaje de amor también despertó el miedo de los poderosos. Los líderes religiosos lo vieron como una amenaza y Roma lo consideró un peligro político. Así fue arrestado, juzgado y condenado a morir en una cruz en el Monte Calvario. Sin embargo, su muerte no fue el final. 3 días después, según los testimonios, resucitó, y sus discípulos comenzaron a anunciar su palabra, dando origen al cristianismo, una fe que se expandiría más allá de Palestina para transformar el mundo. Un secreto que muchos desconocen es que, en las profundidades de Jerusalén, se han hallado restos arqueológicos que podrían coincidir con las casas de los primeros cristianos y las antiguas catacumbas donde los seguidores de Jesús se reunían en secreto. Los científicos y teólogos coinciden en algo sorprendente. La historia de Jesús no solo pertenece a la fe, sino también a la historia comprobable de Palestina. Así, de una tierra ocupada y fragmentada, surgió el mensaje más poderoso de todos los tiempos: el mensaje del amor, la redención y la esperanza. Palestina, la tierra de las promesas, se convirtió en el epicentro espiritual del mundo, y su historia ya nunca volvería a ser la misma. Y fue precisamente ese nuevo amanecer, nacido en la oscuridad de un pesebre, el que daría inicio a una nueva era, la era cristiana, donde la fe comenzó a extenderse desde las montañas de Judea hasta los confines de la tierra. 6. Del Imperio Romano
al bizantino. Tras la vida, muerte y resurrección de Jesús, Palestina entró en una de las etapas más complejas y trascendentes de su historia. Roma seguía gobernando con puño de hierro, y aunque muchos creyeron que el mensaje del Mesías traería libertad política, en realidad trajo algo mucho más profundo, una revolución espiritual que ningún imperio pudo detener. Durante el siglo I, el cristianismo comenzó a extenderse silenciosamente por toda Palestina. Hombres y mujeres comunes compartían la enseñanza de Jesús, primero en casas escondidas y luego en pequeñas comunidades. Jerusalén, que una vez fue el centro del judaísmo, se convirtió también en el corazón del nuevo movimiento cristiano. Pero esta nueva fe generó conflictos. Los romanos temían que las multitudes se rebelaran y los líderes religiosos veían a los seguidores de Cristo como una amenaza para su autoridad. En el año 70 después de Cristo ocurrió una de las tragedias más grandes de la historia antigua, la destrucción del segundo templo de Jerusalén. El general romano Tito sitió la ciudad y tras meses de resistencia las murallas cayeron. Miles murieron, y el templo, el símbolo del pacto entre Dios e Israel, fue reducido a cenizas. Solo quedó una parte del muro occidental, conocido hoy como el Muro de las Lamentaciones, un testigo silencioso de la fe y el dolor de generaciones enteras. Pero incluso entre las ruinas, la fe siguió creciendo. Los cristianos comenzaron a levantar iglesias y lugares de oración donde antes había sinagogas. En el siglo IV, un hecho cambió el rumbo del mundo. El emperador Constantino el Grande se convirtió al cristianismo y decretó la libertad de culto en todo el Imperio Romano. A partir de ese momento, la tierra de Palestina se transformó en el epicentro de peregrinaciones sagradas. Constantino mandó construir templos sobre los lugares más importantes de la vida de Jesús, la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, donde se cree que fue crucificado y resucitó, y la Iglesia de la Natividad en Belén, erigida sobre la cueva donde nació. Estos santuarios, que aún existen hoy, se convirtieron en los destinos más venerados del mundo cristiano. Y aquí se esconde un detalle sorprendente que pocos conocen. Durante las excavaciones bajo el Santo Sepulcro, arqueólogos hallaron restos de una tumba tallada en roca que coincide con las descripciones del Evangelio. Algunos científicos creen que podría tratarse del verdadero sepulcro de Jesús, un descubrimiento que conecta la fe con la evidencia histórica de manera impresionante. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, el poder pasó a manos del Imperio Bizantino, cuya capital era Constantinopla, la actual Estambul. Bajo su dominio, Palestina vivió siglos de relativa estabilidad. Las ciudades crecieron, las iglesias se multiplicaron y los monjes fundaron monasterios en los desiertos de Judea y el Sinaí. Era una época de fe intensa y esplendor artístico. Los mosaicos bizantinos de Jerusalén y Belén brillaban como si fueran cielos en la tierra. Sin embargo, esta calma era frágil. Bizancio estaba rodeado de enemigos, y la política imperial a menudo usaba la religión como arma de control. La región, aunque próspera, se preparaba sin saberlo para una nueva transformación. El nacimiento del Islam y la llegada de un nuevo poder que cambiaría para siempre la historia de Palestina. El mundo antiguo estaba llegando a su fin y una nueva era, la de los califas, los sabios y los conquistadores árabes, estaba a punto de comenzar. 7. La llegada del Islam y la transformación árabe. El paso del tiempo trajo una nueva era. Tras siglos de dominio bizantino, guerras y disputas internas, Palestina se encontraba exhausta, buscando paz. Fue entonces cuando, desde las arenas del desierto de Arabia, surgió una nueva voz, una fe naciente que pronto cambiaría el curso de la historia, el Islam. A comienzos del siglo VII, un hombre llamado Muhammad,
proclamó en la Meca un mensaje que hablaba de un solo Dios, de justicia, de misericordia y de hermandad entre los pueblos. Su palabra se extendió rápidamente, uniendo tribus árabes que durante siglos habían vivido divididas. Tras su muerte, sus seguidores, los califas, comenzaron una expansión sin precedentes, llevando el Islam desde Arabia hasta el norte de África, Persia y, por supuesto, Palestina. En el año 637 d.C., las tropas musulmanas, bajo el mando del califa Umar ibn al-Jattab, llegaron a las puertas de Jerusalén. Lo hicieron sin violencia, sin destrucción y, lo más sorprendente, sin derramar sangre. Los bizantinos, debilitados por las guerras con Persia, entregaron la ciudad, y Umar, al entrar en Jerusalén, no permitió saquearla ni imponer una conversión forzada. En lugar de eso, firmó un pacto de respeto y protección hacia los cristianos y judíos. Fue un acto de tolerancia que marcó profundamente la historia de la región. Bajo el dominio árabe, Palestina experimentó una transformación cultural y espiritual. Jerusalén, llamada Al-Quds, la Santa, fue embellecida. En el lugar donde una vez se alzó el antiguo templo de Salomón, se construyó uno de los monumentos más emblemáticos del mundo islámico, la Cúpula de la Roca. Su cúpula dorada, que brilla al sol hasta el día de hoy, se erigió sobre la roca donde, según la tradición, el profeta Mahoma ascendió al cielo durante su viaje nocturno, al-Isra o al-Mi'raj. Este monumento no solo es una joya arquitectónica, sino un símbolo de la conexión entre las tres religiones monoteístas, el judaísmo, el cristianismo y el islam. En ningún otro lugar del planeta, la historia de la fe se entrelaza con tanta intensidad como en Jerusalén. Durante los siglos siguientes, la región prosperó bajo los califatos Omeya y Abasí. Se construyeron caminos, acueductos, mercados y escuelas. Palestina se convirtió en un centro de conocimiento donde filósofos, astrónomos y poetas convivían y enseñaban. El árabe se transformó en el idioma común y la cultura floreció. Pero también hubo secretos escondidos en esta época. Bajo las mezquitas y calles de Jerusalén, arqueólogos modernos han encontrado restos de antiguos templos bizantinos y romanos. Es decir, la ciudad sagrada se construyó sobre las huellas de todas las civilizaciones anteriores, como si la historia insistiera en dejar una capa de cada época, un testimonio de que la fe nunca muere, solo se transforma. Palestina, bajo el Islam, se convirtió en un faro espiritual. Sus ciudades, como Hebrón, Nablus y Gaza, crecieron y se fortalecieron. Los peregrinos de todo el mundo musulmán llegaban para orar, estudiar y contemplar la tierra de los profetas. Era una época de esplendor y convivencia, donde cristianos, judíos y musulmanes vivían, aunque con tensiones, bajo un mismo cielo. Pero la historia, siempre cambiante, no se detendría allí. Desde Europa comenzaban a soplar nuevos vientos, vientos de cruzadas, de reinos y espadas, que volverían a teñir de sangre las arenas de Tierra Santa. El mundo estaba a punto de presenciar una de las etapas más dramáticas y fascinantes de la historia de Palestina. La era de las cruzadas, donde la fe, la ambición y la guerra se entrelazarían en un mismo campo de batalla. Palestina ha vivido siglos de lucha y esperanza. Si te conmueve lo que estás viendo, escribe en los comentarios. La esperanza de Palestina sigue viva. Eso hará que YouTube recomiende este mensaje a más corazones. 8. Las cruzadas. Fe y sangre en la Tierra Santa. El esplendor del mundo islámico y la convivencia relativa entre religiones en Palestina no durarían para siempre. Desde Europa, un nuevo eco comenzó a resonar, el llamado de la Cruzada. En el siglo XI, el Papa Urbano II lanzó una convocatoria que cambiaría la historia: recuperar los lugares sagrados que se encontraban bajo dominio musulmán. Fue una mezcla de fe, ambición y poder político.
Miles de caballeros, campesinos y reyes se unieron en una misma consigna: Dios lo quiere. La primera cruzada, iniciada en 1096, fue un torrente humano que atravesó continentes enteros. Europa, empobrecida y fragmentada, vio en Tierra Santa una oportunidad espiritual y material. Los cruzados marcharon con la cruz en el pecho y la espada en la mano, convencidos de que estaban cumpliendo una misión divina. Pero el viaje fue una pesadilla. Hambre, enfermedades y enfrentamientos internos acabaron con miles antes de llegar siquiera a Jerusalén. Cuando finalmente llegaron, en 1099, se desató uno de los episodios más oscuros de la historia. La toma de Jerusalén fue brutal. Sangre, fuego y destrucción cubrieron la ciudad. Cristianos, musulmanes y judíos perecieron por igual. Las crónicas medievales narran que la sangre llegaba hasta las rodillas de los caballos. Los cruzados proclamaron el reino latino de Jerusalén, instalando reyes europeos en una tierra que nunca comprendieron del todo. Sin embargo, Palestina, tierra de resistencia y fe, no tardó en responder. Bajo el liderazgo del gran Salah ad-Din al-Ayyubi, conocido en Occidente como Saladino, los musulmanes se reagruparon. Este líder, sabio y estratega, logró lo que parecía imposible: recuperar Jerusalén en 1187. Pero a diferencia de los cruzados, Saladino mostró misericordia. No arrasó la ciudad, permitió que los cristianos se marcharan con vida y respetó los lugares sagrados. Fue un gesto de humanidad que sorprendió al mundo entero y aún hoy se recuerda como un ejemplo de nobleza. Durante casi 2 siglos, Palestina fue escenario de idas y venidas, de conquistas y tratados. Las cruzadas no fueron solo guerras de religión, sino también de comercio y poder. Los europeos querían controlar las rutas que conectaban Asia y África, y Tierra Santa era la llave. En sus incursiones llevaron consigo no solo espadas, sino también conocimiento. Mapas, textos árabes de ciencia y medicina, ideas que más tarde inspirarían el Renacimiento europeo. Hay un secreto poco contado. Bajo la ciudad vieja de Jerusalén, los cruzados construyeron túneles secretos que aún hoy se exploran. Servían para moverse sin ser vistos, transportar tesoros o esconder reliquias. Se dice que allí los templarios guardaron objetos sagrados, quizás incluso el Santo Grial. Aunque nadie ha podido probarlo, cada excavación aviva las leyendas. Cuando las últimas cruzadas fueron derrotadas, la influencia europea se desvaneció. Palestina volvió a manos musulmanas, pero ya nada era igual. La región había visto demasiada sangre, demasiadas promesas rotas. Sin embargo, entre la destrucción también floreció el intercambio cultural. Arquitecturas cruzadas junto a mezquitas árabes, manuscritos latinos traducidos al árabe y viceversa, y una Jerusalén que, pese a todo, seguía siendo el centro espiritual del mundo. Así terminó la era de las cruzadas, con los templos reconstruidos, los pueblos mezclados y la Tierra Santa marcada por cicatrices que aún hoy pueden verse. Y mientras Europa se reorganizaba, en Oriente surgía un nuevo poder que dominaría Palestina durante siglos: el Imperio Otomano, que transformaría completamente el destino de esta tierra sagrada. 9. El dominio otomano. Siglos de calma relativa. Después de siglos de guerras, invasiones y cruzadas, Palestina finalmente cayó bajo un nuevo poder que dominaría la región por casi 400 años. El Imperio Otomano. Era el año 1517 cuando el sultán Selim I, tras vencer a los mamelucos de Egipto, incorporó Palestina a su vasto imperio. Desde ese momento, la Tierra Santa pasó a ser una provincia más de uno de los imperios más poderosos y duraderos de la historia. Bajo el dominio otomano, Palestina vivió una época de relativa estabilidad. No hubo grandes guerras internas ni invasiones extranjeras por mucho tiempo,
El comercio volvió a fluir, las caravanas cruzaban sus desiertos y las ciudades antiguas recobraron su vida. Jerusalén, Belén, Hebrón y Nablus se convirtieron en puntos vitales dentro de las rutas comerciales que unían Asia, África y Europa. Los otomanos, pragmáticos y disciplinados, dividieron el territorio en distritos y nombraron gobernadores locales que respondían directamente al sultán en Estambul. Las leyes se basaban en el Sharía islámico, pero los judíos y cristianos gozaban de cierta autonomía bajo el sistema de millets, lo que les permitía practicar su fe y resolver disputas internas según sus propias tradiciones. Fue un período donde, aunque existían diferencias, se respiraba una convivencia relativamente pacífica. El sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más célebres del imperio, ordenó en el siglo XVI una restauración completa de las murallas de Jerusalén, las mismas que aún rodean la ciudad vieja hoy. Estas murallas, construidas con piedra dorada, fueron un símbolo de poder, pero también de protección para los peregrinos que seguían llegando desde todos los rincones del mundo. Jerusalén se consolidó como un destino espiritual de alcance global. Sin embargo, la aparente calma escondía realidades más complejas. La vida en Palestina no era fácil. Los campesinos sufrían impuestos pesados, los caminos eran peligrosos fuera de las ciudades, y las sequías afectaban las cosechas. Pero incluso en medio de las dificultades, floreció la cultura árabe palestina, mezclando influencias otomanas, locales y religiosas. Surgieron nuevas escuelas, mercados y caravasares, donde se hospedaban viajeros de Asia Central y del norte de África. Un hecho curioso y poco conocido es que los registros otomanos eran increíblemente detallados. En los defters, o censos imperiales, se anotaban desde los cultivos de cada aldea hasta la cantidad de árboles frutales o pozos de agua. Gracias a esos documentos, los historiadores modernos pueden reconstruir cómo era la vida diaria de los palestinos hace 500 años, qué comían, qué cultivaban y cómo convivían entre ellos. Durante esos siglos, Palestina fue también testigo silencioso del intercambio entre Oriente y Occidente. Las caravanas que iban hacia la Meca pasaban por su territorio, trayendo especias, seda, perfumes y noticias de tierras lejanas. Era un cruce de caminos entre el comercio, la fe y la cultura. Pero hacia el siglo XIX, el Imperio Otomano empezó a debilitarse. Europa avanzaba hacia la modernidad, con fábricas, trenes y ejércitos industrializados, mientras el imperio parecía detenido en el tiempo. Palestina, aunque rica en historia y fe, permanecía pobre y olvidada en los márgenes del poder. No obstante, nuevas potencias comenzaban a mirar hacia ella con interés. Inglaterra, Francia y Rusia observaban en silencio, esperando el momento oportuno para intervenir. Fue una época de calma, sí, pero también de presagio, porque el siglo XX traería consigo el fin del imperio, el nacimiento de nuevas naciones y una nueva división que marcaría a Palestina para siempre. Así, mientras los últimos sultanes intentaban mantener el control, una sombra se acercaba desde Europa. La Primera Guerra Mundial estaba a punto de estallar, y con ella, el destino de Palestina volvería a cambiar para siempre. 10. El mandato británico y el nuevo siglo. Con el final del dominio otomano, la historia de Palestina volvió a girar bruscamente hacia un nuevo capítulo. Era el inicio del siglo XX, y el mundo acababa de ser sacudido por la Primera Guerra Mundial. Los imperios antiguos se derrumbaban y los vencedores repartían entre sí los territorios del derrotado Imperio Otomano como piezas de un tablero. Entre ellos, Gran Bretaña obtuvo un lugar que cambiaría para siempre la política y el destino de Oriente Medio, Palestina. En 1917, en plena guerra, el ministro británico Arthur Balfour
escribió una carta que se haría famosa y polémica por los siglos venideros, la Declaración Balfour. En ella, el gobierno británico expresaba su apoyo a la creación de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Lo que pocos sabían era que, al mismo tiempo, los británicos habían prometido a los árabes la independencia si los ayudaban a luchar contra los otomanos. Dos promesas contradictorias que plantarían las semillas de un conflicto que aún hoy no ha terminado. Cuando las tropas británicas entraron en Jerusalén en 1917, el general Edmund Allenby lo hizo a pie por respeto a la ciudad sagrada. Fue recibido como un libertador, pero esa esperanza duró poco. Bajo el mandato británico, establecido oficialmente en 1922 por la Liga de las Naciones, Palestina quedó bajo control directo de Londres. El nuevo gobierno prometía orden y desarrollo, pero lo que trajo fue una era de tensiones, migraciones y sueños enfrentados. Durante los años 20 y 30, la inmigración judía aumentó considerablemente, impulsada por el movimiento sionista que veía en Palestina el cumplimiento de una profecía ancestral, el retorno a la tierra prometida. Sin embargo, para los palestinos árabes que llevaban generaciones viviendo allí, aquello no era un sueño, sino una amenaza a su propia existencia. Las aldeas comenzaron a llenarse de tensiones. Los campos fueron vendidos o expropiados, y la desconfianza creció en ambos lados. Los británicos, atrapados entre las dos comunidades, intentaban mantener el control con promesas y políticas cambiantes. Hubo momentos de calma y cooperación, pero también oleadas de violencia, como la revolta árabe de 1936, un levantamiento masivo contra la administración británica y la inmigración judía. Fue un grito de desesperación del pueblo palestino, que se sentía cada vez más desplazado en su propia tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, la tragedia del Holocausto cambió el panorama global. Millones de judíos fueron asesinados en Europa y la presión internacional para crear un Estado judío aumentó. Los británicos, agotados por la guerra, ya no podían controlar la situación. En 1947 decidieron entregar el problema a las Naciones Unidas. Y aquí comenzó uno de los episodios más determinantes de la historia moderna. La ONU propuso dividir Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, con Jerusalén como ciudad internacional. Los judíos aceptaron el plan. Los árabes, que consideraban injusto perder más de la mitad de su territorio ancestral, lo rechazaron. La tensión explotó, y el destino de Palestina volvió a estar en manos del fuego. Un secreto poco conocido es que los archivos británicos revelan cómo, durante esos años, los funcionarios de Londres ya sabían que su política había creado una bomba de tiempo. Informes confidenciales hablaban de la imposibilidad de mantener la paz en una tierra donde dos pueblos reclamaban el mismo derecho histórico. Así, el mandato británico, que había empezado con promesas de prosperidad, terminó dejando un legado de división y heridas profundas. En 1948, el Imperio Británico se retiró oficialmente de Palestina, dejando tras de sí un vacío de poder y el nacimiento de una nueva nación que cambiaría para siempre el mapa del mundo, el Estado de Israel. El siglo XX apenas comenzaba y con él una nueva lucha por la tierra, la identidad y la supervivencia. La historia de Palestina estaba lejos de terminar. Apenas entraba en su capítulo más doloroso y decisivo. 11. El nacimiento de Israel y la división. El año 1948 marcó un antes y un después, no solo en la historia de Palestina, sino en la del mundo entero. Tras décadas de tensiones, promesas incumplidas y enfrentamientos, llegó el momento en que la Tierra Santa se dividiría y con ello nacería una nueva nación, el Estado de Israel. Cuando los británicos anunciaron su retirada definitiva, el territorio quedó en un vacío de poder.
El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión, líder del movimiento sionista, proclamó oficialmente la independencia de Israel desde Tel Aviv. Fue un momento de júbilo para el pueblo judío que veía cumplida la profecía milenaria del retorno a Sión. Muchos lloraron al escuchar las primeras palabras del nuevo Estado. Después de 2000 años de exilio, el pueblo judío tenía de nuevo una patria. Pero para los palestinos árabes, ese mismo día fue el comienzo de una tragedia que aún duele. La Nakba, palabra árabe que significa catástrofe. Miles de aldeas fueron atacadas o destruidas. Cientos de miles de familias tuvieron que huir o fueron expulsadas de sus hogares. En cuestión de meses, más de 700.000 palestinos se convirtieron en refugiados, cruzando las fronteras hacia Jordania, Líbano, Siria y Egipto. Muchos de ellos aún conservan las llaves de sus casas, con la esperanza de volver algún día. Mientras tanto, los países árabes vecinos, Egipto, Siria, Líbano, Irak y Jordania, declararon la guerra a la nueva nación. Fue la primera guerra árabe-israelí, una batalla desigual que duró meses y dejó una profunda herida. Israel, con apoyo internacional y una organización militar eficiente, logró resistir y expandir su territorio más allá del plan de partición original aprobado por la ONU. Cuando el fuego cesó, el mapa había cambiado para siempre. Israel controlaba el 78% del territorio de la antigua Palestina. Solo Gaza quedó bajo control egipcio, y Cisjordania pasó a manos de Jordania. Jerusalén, la ciudad más sagrada del mundo, fue partida en dos: el oeste bajo Israel, el este bajo los jordanos. Las familias quedaron separadas por muros invisibles, las calles llenas de ruinas y la historia, una vez más, escrita con lágrimas. Pero hay un detalle que pocos conocen. Durante ese periodo hubo comunidades donde judíos y árabes intentaron convivir en paz, incluso en medio del conflicto. En aldeas mixtas como Haifa y Jaffa, hubo vecinos que se protegieron unos a otros, arriesgando sus vidas. Son episodios casi borrados por la historia, pero que muestran que, incluso en medio del caos, el espíritu humano busca la reconciliación. Mientras Israel celebraba su nacimiento, Palestina comenzaba su exilio. En los campos de refugiados surgieron generaciones que nunca conocerían su tierra natal. Los palestinos no solo perdieron territorio, perdieron una parte de su identidad, aunque la mantuvieron viva a través de sus canciones, su comida, sus historias y su esperanza. En los años siguientes, las tensiones no hicieron más que aumentar. Las fronteras quedaron definidas, pero no la paz. Los pueblos divididos miraban unos a otros con resentimiento, miedo y dolor. Los niños crecían escuchando historias de guerras y promesas rotas, y las ciudades, alguna vez compartidas, se llenaban de muros y alambrados. Y sin embargo, en medio de todo eso, Palestina seguía existiendo, no solo como un territorio, sino como una memoria colectiva, como una herida que aún respiraba. La historia de su pueblo no había terminado. Apenas entraba en una nueva fase, una era de resistencia, de luchas diplomáticas, de levantamientos y esperanzas que cruzarían generaciones. El nacimiento de Israel y la división de Palestina fueron el punto en el que el pasado y el futuro se cruzaron. Y mientras el mundo miraba, el conflicto más largo y complejo del siglo XX acababa de comenzar. Si quieres conocer más historias reales que la historia oficial no cuenta, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por las naciones y sus secretos. 12. Décadas de conflicto y resistencia. Tras la creación del Estado de Israel y la tragedia de la Nakba, Palestina entró en un largo y doloroso periodo de lucha, marcado por guerras, exilios y una resistencia que se volvió símbolo de identidad. Las décadas siguientes no trajeron la paz prometida,
sino una sucesión de conflictos que transformaron la región y las vidas de millones de personas. En los años 50 y 60, los palestinos dispersos en campos de refugiados vivían con la esperanza del regreso. Muchos se refugiaron en Jordania, Líbano y Siria, donde formaron comunidades unidas por la memoria de su tierra perdida. En esos lugares comenzaron a organizarse los primeros movimientos de resistencia. Fue entonces cuando surgió la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, fundada en 1964 con un objetivo claro: recuperar la tierra y representar la voz de un pueblo sin Estado. Pero el mundo estaba cambiando. Israel, cada vez más fuerte militarmente y apoyado por potencias internacionales, buscaba consolidar su territorio. En 1967 estalló la Guerra de los 6 días, uno de los conflictos más breves y devastadores del siglo XX. En solo 6 días, Israel derrotó a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, ocupando nuevos territorios: la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén Este y los Altos del Golán. Palestina, que ya había perdido gran parte de su territorio en 1948, ahora veía cómo también su esperanza se reducía ante un mapa cada vez más fragmentado. Jerusalén, la ciudad santa de 3 religiones, quedó bajo control israelí. Para muchos palestinos fue el golpe más doloroso de todos. Sin embargo, en medio de la derrota, algo despertó: una resistencia que ya no era solo política o militar, sino cultural, espiritual y moral. La identidad palestina se fortaleció más que nunca. Poetas, escritores y artistas comenzaron a usar la palabra como arma, recordando al mundo que su pueblo seguía vivo. Durante los años 70 y 80, la causa palestina ganó apoyo internacional. El líder Yasser Arafat se convirtió en el rostro de la resistencia y llevó la voz de Palestina ante la ONU, donde declaró: «He traído una rama de olivo y un arma de un combatiente de la libertad. No dejen que caiga la rama de olivo». Fue un momento histórico. Por primera vez, el mundo escuchaba a Palestina no como un conflicto, sino como un pueblo que pedía justicia. Pero también fueron años de violencia y tragedia. En 1982, Israel invadió el Líbano para atacar bases de la OLP, lo que llevó a la masacre de Sabra y Chatila, donde murieron cientos de civiles palestinos. Aquello sacudió la conciencia del mundo, mostrando el precio humano del conflicto. A finales de los 80, un nuevo capítulo comenzó: la Primera Intifada, una rebelión popular que estalló en 1987. No fue liderada por ejércitos, sino por la gente común, jóvenes, madres, trabajadores. Con piedras en las manos y fe en el corazón, los palestinos se levantaron contra la ocupación. Las imágenes de niños enfrentando tanques dieron la vuelta al mundo. Era la voz de un pueblo cansado de promesas vacías y de vivir bajo control militar. En secreto, mientras los enfrentamientos continuaban, comenzaban también las negociaciones. En los años 90, el viento de la esperanza sopló con los acuerdos de Oslo, firmados entre Israel y la OLP en 1993. Por primera vez, ambas partes reconocían la existencia del otro. Nació la Autoridad Nacional Palestina, y muchos creyeron que la paz estaba al alcance de la mano. El Rafat estrechó la mano del primer ministro israelí Yitzhak Rabin en los jardines de la Casa Blanca bajo la mirada de todo el mundo. Pero ese sueño se quebró pronto. Rabin fue asesinado por un extremista israelí que se oponía a la paz. Y los años siguientes trajeron más muros, más colonias y más desesperanza. En el año 2000, la segunda intifada estalló, esta vez con mayor violencia. Bombardeos, atentados y represalias llenaron los titulares del mundo. Palestina quedó dividida internamente. Gaza bajo control de Hamás y Cisjordania bajo la autoridad palestina. A pesar de todo, algo permanece inquebrantable: el espíritu palestino. Décadas de guerra no lograron borrar su cultura,
ni su fe. Los palestinos siguen celebrando bodas, escribiendo poesía, enseñando a sus hijos sobre la tierra de sus abuelos. Cada bandera que se alza, cada canción que se canta, es un acto de resistencia. Un secreto poco contado es que, incluso en medio del conflicto, arqueólogos de ambas partes han trabajado juntos para preservar los tesoros antiguos de Jerusalén y Belén. Es una pequeña chispa de humanidad que demuestra que, a pesar de la política, hay quienes creen que la historia y la fe deben protegerse por encima de las diferencias. Las décadas de conflicto y resistencia dejaron heridas profundas, pero también enseñaron algo esencial: que Palestina no es solo una causa, sino una identidad que resiste al paso del tiempo. Y aunque el mapa cambie y los muros se levanten, su pueblo sigue diciendo con orgullo y esperanza: seguimos aquí porque nuestra historia no ha terminado. 13. Secretos ocultos en las arenas del tiempo. Detrás de los muros, las guerras y los titulares, Palestina esconde algo que muy pocos conocen: sus secretos enterrados bajo la arena. Esta tierra, que fue testigo de imperios y profetas, guarda bajo sus colinas silenciosas los vestigios de miles de años de historia humana. Y es que, en Palestina, cada piedra tiene una historia, y cada capa del suelo es como una página de un libro que aún se está descubriendo. Desde principios del siglo XX, arqueólogos de todo el mundo han llegado a la región buscando las huellas de civilizaciones desaparecidas, y los descubrimientos han sido impresionantes. En las cuevas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, un pastor beduino encontró por accidente unos rollos antiguos que cambiaron para siempre el estudio de la Biblia, los manuscritos del Mar Muerto. Escritos hace más de 2000 años, estos textos contienen fragmentos del Antiguo Testamento y oraciones en hebreo, arameo y griego. Son, literalmente, las voces más antiguas del pueblo de Israel. Pero Qumrán no es el único misterio. En Jericó, una de las ciudades más antiguas del planeta, se hallaron murallas que datan de casi 10.000 años. Según algunos arqueólogos, fueron las primeras construcciones fortificadas del mundo, lo que convierte a Palestina en el punto donde la humanidad comenzó a construir ciudades. Imagina eso: el primer muro, el primer hogar, la primera comunidad organizada. Todo nació allí, en esa tierra donde hoy aún se libra una batalla por el territorio. Otro secreto fascinante se esconde bajo el monte del templo, o Haram al-Sharif, en Jerusalén. Se cree que allí podrían estar los restos del templo de Salomón, uno de los monumentos más buscados por los historiadores. Aunque las excavaciones son limitadas debido a su carácter sagrado, los estudios con tecnología moderna revelan estructuras subterráneas que podrían pertenecer a templos o fortificaciones antiguas. Cada piedra que se toca en esa zona puede desatar una revelación o una polémica mundial, y no son solo ruinas lo que el tiempo ha escondido. En los desiertos del Negev y de Judea, los investigadores han hallado pueblos nabateos perdidos, caravanas petrificadas en la arena y rutas comerciales que unían Petra con Gaza. Estos caminos antiguos muestran cómo Palestina fue durante siglos un corredor de culturas, uniendo el Mediterráneo con el corazón de Arabia. Pero lo más asombroso es que muchos de los secretos de Palestina aún están por descubrir. Según los expertos, menos del 30% de su territorio ha sido excavado de manera científica. Se estima que bajo las colinas y los valles descansan templos cananeos, manuscritos sin leer, tumbas reales y objetos que podrían reescribir capítulos enteros de la historia. Hay una leyenda que los arqueólogos locales repiten con cierta emoción. Dicen que en algún lugar entre Jerusalén y Hebrón, bajo las arenas del tiempo, se esconde el Arca de la Alianza, el cofre sagrado donde, según la Biblia, Moisés guardó las tablas de los 10 mandamientos.
Aunque nunca se ha encontrado evidencia definitiva, las búsquedas continúan en secreto, y cada hallazgo nuevo reaviva el misterio. Estos descubrimientos, más allá de lo religioso o político, revelan una verdad profunda. Palestina no solo pertenece al presente, sino también a todos los pasados de la humanidad. Cada capa de su suelo cuenta una historia, la de Abraham, la de David, la de Jesús, la de Mahoma, y también la de los pueblos que nunca tuvieron nombre, pero dejaron sus huellas en la piedra. El viento del desierto sigue soplando sobre esas ruinas antiguas, como si susurrara los secretos que la humanidad aún no está lista para escuchar. Y mientras los arqueólogos excavan, cada grano de arena levantado nos recuerda algo poderoso. El futuro de Palestina no puede entenderse sin mirar al fondo de su pasado, porque en esa tierra el tiempo no borra, solo esconde. 14. El presente. Una tierra dividida pero viva. Hoy, Palestina sigue siendo un nombre que despierta emociones, debates y esperanzas. En sus colinas, en sus desiertos y en sus calles antiguas, aún se siente el eco de los profetas, los imperios y las guerras. Pero también, entre los muros y las fronteras, late el corazón de un pueblo que se niega a rendirse. Actualmente, el territorio palestino está dividido principalmente en dos zonas, Cisjordania y la Franja de Gaza. Cisjordania, con su capital administrativa en Ramala, está gobernada por la Autoridad Nacional Palestina, mientras que Gaza, una pequeña franja de tierra a orillas del mar Mediterráneo, está bajo el control de Hamás desde 2007. Esta división política interna ha debilitado la unidad del pueblo palestino, pero no ha destruido su identidad. En Gaza, más de 2 millones de personas viven en una de las áreas más densamente pobladas del planeta. Las condiciones son duras. El bloqueo impuesto por Israel y Egipto restringe el acceso a bienes básicos, electricidad y agua potable. Sin embargo, incluso en medio de la escasez, la vida florece. Los mercados se llenan de colores. Los niños juegan entre los escombros y los pescadores siguen saliendo al mar con la esperanza de un buen día. La resistencia allí no se mide con armas, sino con la capacidad de seguir sonriendo, de seguir viviendo. En Cisjordania, la situación es diferente, pero no menos compleja. La región está fragmentada por puestos de control, muros de separación y asentamientos israelíes que continúan expandiéndose. Los palestinos deben pasar por controles diarios para ir a trabajar, estudiar o visitar familiares. Sin embargo, también es en Cisjordania donde más se percibe la vida moderna. Universidades, negocios emergentes, artistas y una juventud que lucha por ser escuchada. Ramala, por ejemplo, se ha convertido en un centro cultural vibrante, con cafés, galerías y música que fusiona lo tradicional con lo contemporáneo. ¿Y Jerusalén? Jerusalén sigue siendo el punto más sensible y sagrado del mapa. Allí, el Muro de las Lamentaciones, la Cúpula de la Roca y la Iglesia del Santo Sepulcro se encuentran a pocos metros unos de otros, como si la fe del mundo estuviera concentrada en un solo punto. Pero también es el epicentro de las tensiones. Tanto israelíes como palestinos la reclaman como su capital. Es una ciudad donde cada oración tiene peso y donde el silencio a veces grita más fuerte que las palabras. A pesar de las divisiones, Palestina sigue viva. Su gente mantiene su idioma, su cocina, sus tradiciones, la danza del dabke, el aroma del café árabe, las canciones melancólicas que hablan de regreso y libertad. Todo forma parte de una identidad que ningún muro puede borrar. Incluso en la diáspora, en Chile, Jordania, Europa o América Latina, los palestinos mantienen viva su herencia, enseñando a sus hijos que la historia de su tierra no termina con las fronteras. Un secreto que pocos saben es que en medio de los conflictos, Palestina también ha sido cuna de descubrimientos científicos y tecnológicos recientes.
Jóvenes ingenieros palestinos han desarrollado drones agrícolas, aplicaciones educativas y soluciones médicas que hoy se usan en todo el Medio Oriente. En Gaza, a pesar de los apagones, surgen startups que buscan conectar al mundo con su talento, demostrando que la innovación puede florecer incluso en las condiciones más adversas. Y hay algo más que permanece: la fe. En Belén, los cristianos aún celebran la Navidad en la Basílica de la Natividad. En Hebrón, los musulmanes oran en la tumba de los patriarcas, y en Jerusalén, los judíos colocan sus manos sobre el muro occidental. 3 religiones, 3 caminos, una misma tierra. Palestina hoy no es solo un territorio dividido, sino un símbolo de resiliencia, identidad y esperanza. Es un pueblo que, a pesar de la adversidad, sigue soñando con un futuro donde las fronteras sean solo líneas en los mapas y no muros en el corazón. Porque, aunque sufre, Palestina no ha muerto. Respira en el arte, en la fe, en los ojos de los niños que crecen sabiendo que algún día, quizás ellos, serán quienes cambien su historia. Y así, entre la esperanza y la realidad, Palestina continúa su camino, viva, herida, pero de pie. 15. El futuro. Esperanza entre muros. Hablar del futuro de Palestina es mirar más allá de las ruinas, más allá de los muros y de los titulares que muestran solo el conflicto. Es mirar hacia un horizonte donde aún brilla una luz, tenue pero constante, una luz que se llama esperanza. Porque aunque las heridas son profundas, el espíritu palestino sigue creyendo que un mañana mejor es posible. Hoy, cuando uno camina por las calles de Gaza o Cisjordania, puede ver 2 realidades al mismo tiempo: la de la dificultad y la de la resistencia. Niños que estudian a la luz de una vela durante los apagones, jóvenes que abren cafés con wifi para soñar con un futuro digital, familias que plantan olivos, símbolo eterno de paz, en tierras marcadas por la guerra. Cada acto cotidiano, cada gesto de vida, es una declaración silenciosa de que Palestina no se rinde. En el plano político, el camino sigue siendo incierto. Las negociaciones de paz han ido y venido como las olas del mar, y los acuerdos se han roto una y otra vez. Pero, en paralelo, está surgiendo una nueva generación de palestinos que ya no quiere repetir los errores del pasado. Jóvenes que hablan varios idiomas, que estudian en universidades internacionales, que usan la tecnología para contar al mundo su historia. Son cineastas, periodistas, médicos e ingenieros que no empuñan armas, sino ideas, cámaras y herramientas digitales para construir otro tipo de resistencia, la resistencia de la verdad. Muchos expertos dicen que el futuro de Palestina no se decidirá solo en los despachos de los políticos, sino en la capacidad del pueblo para mantener viva su identidad y su cultura, incluso en la adversidad. En Ramallah, Belén y Jerusalén, se están levantando centros culturales, bibliotecas y fundaciones que enseñan historia, arte y lengua árabe a los niños. Se están escribiendo libros, componiendo canciones, produciendo películas, porque los palestinos han comprendido que la historia no solo se defiende con armas, sino también con la memoria. Un dato poco conocido es que, a pesar de la situación económica y política, Palestina tiene una de las poblaciones más jóvenes y educadas del Medio Oriente. Más del 60% de los palestinos tiene menos de 30 años y una gran parte de ellos ha cursado estudios superiores. Eso significa que, a pesar de las dificultades, hay un potencial humano enorme dispuesto a reconstruir su país cuando llegue la oportunidad. Mientras tanto, el mundo observa. Algunas naciones han comenzado a reconocer oficialmente al Estado de Palestina y las organizaciones internacionales han abierto espacios para su voz. La bandera palestina ondea en la ONU,
no solo como símbolo político, sino como recordatorio de una lucha que ha resistido décadas sin rendirse. Pero más allá de la política, hay algo más profundo: la fe. Los palestinos creen que su causa está escrita en la historia y que de una forma u otra su tierra volverá a florecer. En cada oración, en cada canción, en cada boda celebrada bajo las estrellas, se repite la misma frase: algún día volveremos a ser libres. Quizás el secreto del futuro de Palestina no esté en los acuerdos internacionales ni en los discursos diplomáticos, sino en su gente, en esa madre que prepara pan en un horno de barro mientras sus hijos juegan entre las ruinas, en ese joven que pinta murales de esperanza sobre los muros de separación, en ese anciano que guarda como un tesoro la llave oxidada de la casa que perdió hace más de medio siglo. Porque al final los muros pueden dividir tierras, pero no pueden dividir la fe ni el amor por la vida. Y esa es la verdadera victoria de Palestina: seguir soñando cuando el mundo le dice que es imposible. Así, entre la historia y el futuro, Palestina permanece una tierra herida, sí, pero viva; fragmentada, sí, pero con un alma indestructible. Y quizás, cuando llegue el día en que el sol amanezca sin fronteras ni miedos, el mundo comprenderá que la verdadera grandeza de Palestina no está en su territorio, sino en su espíritu que nunca se apaga. Y así, entre ruinas antiguas y ecos de profetas, llegamos al final de esta historia, una historia escrita con lágrimas, fe y esperanza. Palestina no es solo un lugar en el mapa, es un espejo donde la humanidad ve su pasado y también su alma. Cada piedra, cada valle y cada frontera cuentan más que siglos de conflictos, cuentan la resistencia de un pueblo que, aun en medio del dolor, se niega a dejar de creer. Porque la verdadera fuerza de Palestina no está en sus muros ni en sus guerras, sino en su espíritu, ese que sigue diciendo al mundo: todavía hay esperanza, incluso cuando todo parece perdido. Quizás ese sea el mayor secreto de esta tierra, que en el mismo suelo donde comenzó la historia, Dios sigue escribiendo capítulos nuevos. Y tú, que has escuchado esta historia, ya formas parte de ella. Llévala contigo, compártela, y recuerda que cada vez que una voz se alza por la paz, una nueva semilla de luz nace en Palestina y en el corazón del mundo. Antes de irte, verifica si ya estás suscrito y comparte este video con alguien que ame la historia. Juntos podemos llevar estas historias inspiradoras a miles de personas que necesitan escuchar una palabra de fe y verdad. Recuerda comentar: la historia de Palestina me tocó el corazón.